Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy en este día de inicio de mundial, ¿verdad? Pero ya sé que estás ahí pendiente de nosotros desde el alma. Te voy a pasar los números en el estudio por si tienes alguna pregunta. Hoy tenemos a nuestro buen amigo, el doctor Víctor Peña. Víctor, gracias por estar hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, te voy a, si tienes ahí donde anotar, es el 512-377-1813, 512-377-1214, y también si gustas enviarme un texto, hazlo al 512-540-4129. También tengo el correo alejandra@radiomujeраustin.com. Si quieres escribirme, mandarme algún mensaje, alguna pregunta también o alguna cuestión relacionada con el invitado de hoy o con cualquier otro invitado. También te pido que me sigas en Facebook, Radio Mujer Internacional, pero ve a la página Desde el Alma una mirada a tu ser interior y ponle me gusta. Víctor, esta semana hemos estado hablando desde el alma acerca de las enfermedades mentales. Es un poco fuerte, me parece, lo de las enfermedades mentales, porque al final hay enfermedades muy severas, ¿verdad? Como cuando ya hay los desajustes bioquímicos, etcétera. Pero también al mismo tiempo hay unas que parecen no tan severas, que son muy dominantes. Y hemos hablado de estas. La depresión, la ansiedad, de estas que parece que no hacen nada, pero trastornan al ser humano. Y hoy, bueno, pues antes que nada, de nuevo, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo podemos empezar este tema para llegar al punto de que nos expliques cómo funciona el cerebro, cómo llegamos allí, cuál es la definición de lo que es enfermedad mental? Pues sí, la mente obviamente es extremadamente compleja, y hasta el definir qué es la salud mental es difícil, porque el ser humano se puede adaptar a muchas condiciones y seguir funcionando. Entonces, pero subóptimamente. Entonces, ¿dónde delineas cuándo empieza la enfermedad y cuándo dices, ok, esta persona está sana? Entonces, por ejemplo, para empezar, quiero compartir la definición de la salud. Entonces, esta es la salud total, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. Dice que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de las enfermedades. Entonces, cuando vas al doctor, en general, el modelo los últimos 50, 100 años ha sido que vas al doctor, te checa y te examina, te hace unas preguntas y determina que no tienes nada malo y te manda a tu casa. Pero el que no estés enfermo no significa que estés en buena salud. Entonces, esa es la distinción que hoy en día y en los últimos 10 años, por ejemplo, se está evidenciando más y más. Entonces ya están hablando del bienestar. Entonces, y eso es exactamente el campo en el que estoy. Como health coach me enfoco en el bienestar de mis clientes aquí en Austin y por el internet. No porque estén enfermos. Yo soy médico, pero no practico la medicina típica, sino que me enfoco en health coaching. Entonces es optimizar la salud de la persona, a pesar de que no tenga ningún tipo de diagnóstico médico. Entonces, en eso estoy yo. Entonces, el que no tengas un diagnóstico no quiere decir que estás perfectamente bien. Y he ahí la clave en el estrés y los problemas que la mayoría de nosotros tenemos. Andas caminando por tu vida cargando ciertas cargas, problemas y obstáculos que dices, bueno, pero no estoy enfermo, entonces esta tiene que ser la única vida que tengo. Cuando no te das cuenta quizás de que tengas mucho que avanzar para llegar a tu existencia óptima. Entonces, y luego para seguir adelante, la Organización Mundial de Salud define la salud mental
como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Entonces, sabes de lo que eres capaz, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, si no, y ese segundo me gustó mucho, poder afrontar las tensiones normales de la vida. Si te estresa estar con tus niños y alimentarlos, ir al trabajo, pues obviamente hay algo que está desbalanceado, ¿no? Desequilibrado. Entonces, he ahí uno de los primeros síntomas, los cuales muchísimos de nosotros creemos que bueno, es la realidad de hoy en día y ni modo, aguántate y sigue adelante. Pero no necesariamente. Todo esto se debe examinar con mucho cuidado y preguntarte por qué cada día acabo exhausto emocional y psicológicamente, por ejemplo. Y no estoy diciendo que tienes un diagnóstico psiquiátrico, pero no estás bien, ¿no? Entonces, y ahí muchas personas se aguantan y no buscan ayuda. Creen que es normal, pero no es así. Entonces, esa es la salud mental y es importante que cada uno de nosotros se pregunte a sí mismo, ¿cómo está mi salud mental? Estoy feliz, estoy contento, puedo trabajar de forma productiva y fructífera, como dije, soy capaz de hacer una contribución a mi comunidad. O sea, estoy siendo una fuerza positiva en mi propia vida y en la vida de los que me rodean, ¿o no? Entonces, todo esto es parte de tu salud mental, sin tener ningún tipo de diagnóstico médico o psiquiátrico. Y eso es más detallado, pero también, como decías tú, la salud física, no la salud física, la salud en general. También tiene una definición muy particular porque incluye todos estos puntos, que tiene que ser salud emocional, social, ¿verdad? Y por supuesto, no necesariamente, pero la ausencia de la enfermedad, es decir, el equilibrio del cuerpo. O sea, la salud es como muy general y hemos descubierto a través de los tiempos, como dices, que es tan así, tan general y tan amplia. Sí. Porque puedes ser una persona joven, fuerte, saludable, digamos, y no tener una vida productiva, adecuada, porque a lo mejor estás en un trabajo que no te gusta, porque a lo mejor tienes muchos problemas con la gente que te rodea. Y la verdad es que uno descubre estos aspectos más sutiles de la existencia cuando conoces a alguien muy bien. Entonces, yo diría que muchos de nosotros tenemos ciertos amigos o nuestra pareja o alguien quien conocemos muy bien y nos damos cuenta, es que esta persona parece tenerlo todo, pero los conoces íntimamente y descubres que tienen ansiedades o depresiones o ciertos aspectos, o alguien guapísimo que no se gusta a sí mismo. Sí. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Es que está loco. No está loco, pero es que ellos existen ahí en ese punto de que tienen ciertos problemas. Y que se pueden resolver porque no tienen una enfermedad, no es una enfermedad, es parte de la existencia, de la complejidad del ser humano, y se debe reconocer como tal. Entonces, ahora, estos tipos de problemas se consideran completamente normales. Solamente es cuando llegan a extremos que los empezamos a diagnosticar como enfermedades. Entonces ya se vuelven cosas extraordinarias. Sí, exacto, los extremos. Bueno, vamos a irnos por una parte, ahora nos vamos a ir a una pausa. Los teléfonos en el estudio 512-377-1813, 512-377-1214. Regresamos con nuestro amigo, el doctor Víctor Peña. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma,
Una mirada a tu ser interior. Continuamos. Y estamos desde el alma platicando con Víctor Peña. La verdad que esta plática se puso también muy, muy interesante fuera de micrófonos. Y Víctor nos está comentando que, bueno, las estadísticas son un poco fuertes, ¿no, Víctor? Sí. Aquí coincidimos también. Yo te decía que tengo del Centro de Control y Prevención de Enfermedades que el 25% de la población en los Estados Unidos padece una enfermedad mental. Uh-huh. Y tú me das una explicación, a ver. Sí, ese dato... es un poco mayor. Sí, claro, sí, exacto. Más de un cuarto de la población sufre de un trastorno mental cada año. Entonces, eso significa que cada año surgen casos nuevos afectando más de un cuarto de la población de Estados Unidos. Entonces, digamos que son de 4 personas, de tú y 3 personas más que conoces, cualquiera de ustedes tiene una cierta posibilidad de tener un trastorno psicológico cada año. Entonces, aunque nunca hayas tenido algún problema mental por los primeros 20, 30 años de tu vida, eso no significa que no vayas a sufrir de depresión cuando tengas 45 años o 60 años. Entonces, todos llevamos ese riesgo, dependiendo en nuestra genética, nuestro ambiente, las circunstancias de nuestra vida, nuestra salud física, por supuesto, y nuestra suerte. Entonces, y por supuesto, cómo abordamos los problemas de la vida. Entonces, o sea, nuestra actitud ante la vida. Entonces, todos estos factores están relacionados en cómo y cuándo nos pega el problema de salud. Hay personas perfectamente estables que han tenido una vida ejemplar, pero, digamos, cuando se retiran y pierden la razón de funcionar, de levantarse en la mañana para ir a trabajar, es cuando se deprimen. Por eso muchos señores retirados sufren de la depresión. O madres, cuando se van los hijos a la universidad, pierden una cierta identidad, ¿no? Uh-huh. de proveedora. Entonces es importante reconocer la escala del problema, ¿no? En la población. Entonces, por ejemplo, 20% de los niños y adolescentes tienen trastornos o problemas mentales. 20%, es 1 de cada 5. Y de esos, 50% de esos se manifiestan antes de los 14 años. Entonces, y eso es muy difícil porque de entender, porque los niños de 11 a 18 aún así ya son muy difíciles de entender. Entonces, por eso, sí, naturalmente. Sí, entonces muchos padres de niños de 14 años van a oír esto y van a decir, es que mi hijo tiene un problema psicológico. Pero la adolescencia es un periodo sumamente difícil para todos, no solo para el adolescente, pero para los padres y los hermanos y todo, y la comunidad y la escuela. Pero hay ciertos niños que resaltan entre sus contemporáneos, con sus hermanos y sus amigos, resaltan por ¿comportamiento? Sí, por comportamiento o las cosas que dicen o su humor. Entonces, sí, es importante reconocer, bueno, este niño no es como los otros, ¿no? Este adolescente está diciendo y está haciendo cosas que no es normal. Y eso es importante porque muchas personas tratan de ignorarlo y esperan que alguien más tome acción y que actúe o que comente algo. Y entonces acaba siendo realmente la responsabilidad de los padres o los hermanos o los mejores amigos de los adolescentes. Entonces es un problema bastante serio. En todo el mundo, casi 1 millón de personas se suicidan cada año, lo cual es extraordinario. Y lo más triste es que 86% de estos suicidios ocurren en los países más pobres. Entonces es algo trágico. Y 50% de bueno, no es 1 millón, es 900,000. 50% de estas personas tienen desde 15 a 44 años de edad y en general son varones. Entonces
es esa edad que donde no se debe preocupar. Adolescentes, jóvenes que creen no tener un futuro, por ejemplo, no tienen ambiciones sanas, saludables ante el futuro, o señores de 40 y tantos años que simplemente están decepcionados con sus vidas, han tenido problemas mentales toda su vida y deciden suicidarse. Entonces, y como tú me habías comentado anteriormente, los trastornos mentales son la causa más común de discapacidad en los Estados Unidos. Lo cual es impactante considerando que también tenemos la obesidad y los problemas cardiovasculares y la diabetes, pero no, los trastornos mentales son la primera causa. Y bueno, y otra cosa que habías mencionado anteriormente, en parte, es que 45% de los afectados sufren de 2 o más enfermedades mentales. Entonces, desgraciadamente, se le cargan a ciertas personas. ¿Por qué? De nuevo, por los problemas genéticos y también por el ambiente en el cual crecieron. Claro. Que tú me estabas hablando de la programación ambiental, ¿no? Entonces, si tu padre es alcohólico, toma drogas y te abusa físicamente, pues sí. entonces eso es lo que conoces, y además de eso tienes su genética que lo hizo a él caer en eso. Y entonces se sigue promoviendo. Y por ejemplo también las personas que no tienen hogar, que viven en la calle, tienen más altas probabilidades de tener problemas mentales. No es que el ser pobre te haga tener problemas mentales, es que esta sociedad margina a las personas con enfermedades mentales. Hay personas con enfermedades mentales viviendo en la calle que vienen de buenas familias, de familias con muchos recursos, con mucha educación, sí, pero fueron marginados. Entonces, cómo la sociedad trata a las personas con enfermedades mentales es algo muy importante y tenemos que tomar en conciencia porque lo podemos cambiar y lo debemos cambiar. Y la sociedad, bueno, creamos una cierta... El estigma. Exacto, una estigmatización y la discriminación ante ellos. Y eso disuade a los pacientes de recurrir a servicios de salud mental. Entonces, no quiere ser marcado como loco o como enfermo mental. ¿Por qué? Porque usamos esos términos coloquialmente para describir a alguien que no tiene cura. Es más, las personas que sufren de problemas mentales frecuentemente son abusados física, mental y sexualmente. Entonces, se va complicando las cosas. O cualquiera de estos abusos ya te marcaría, ¿no? Sí. Pero el tener un problema mental y luego que te abusen es terrible. De hecho, sus derechos humanos en sí son rutinariamente violados. En los países con menos recursos son inmovilizados, confinados a camas jaula, son privados de ropa y de agua potable y de una cama decente y de instalaciones sanitarias adecuadas. O sea, los tratamos como animales en ciertos lados en el mundo. Entonces, somos capaces de eso como una sociedad y tenemos que rectificarlo. Entonces, tenemos que reconocer que estas personas son como tú y yo y que necesitan ayuda urgentemente. Sí, y aparte lo que tú dices, o sea, los vamos marginando, restringiendo a áreas bien limitadas. Porque, bueno, no sé, yo recuerdo en este momento, sobre todo en, como dijiste, en países subdesarrollados, es más dado a mantenerlos fuera de un ambiente social. Sí. ¿Sí? Hoy se ha abierto un poco más. Sin embargo, sigue sucediendo. Claro. ¿Y cuántos casos no ha habido donde han sido verdaderamente encadenados, destinados, como tú dices, a una cama jaula, o simplemente abandonados en una habitación y de vez en cuando te acuerdas que hay que alimentar ese ser? Sí. ¿Verdad? No, y de hecho, hasta en los Estados Unidos, o sea, totalmente, sucede, claro. Viven en la calle, los ignoramos. Sus familias los ignoran y claro, tenemos que entender todo el síndrome. Estas personas probablemente te han pedido prestado dinero, no te han pagado, te han robado, han abusado de tu confianza, de tus buenas intenciones, todo eso.
Entonces las personas se enojan con ellos o se meten en problemas con su jefe, entonces pierden su trabajo, no pagan su renta, entonces lo sacan del departamento. Entonces es un círculo vicioso, pero y claro que tenemos que reconocer su propia responsabilidad de tratar de mejorarse a sí mismos, pero hay que entender el síndrome para saber cómo repararlo. Te recuerdo los teléfonos en el estudio: 512-377-1813, 512-377-1214. Estamos platicando con Víctor Peña. Él es médico y también es health coach, coach de salud. Regresamos desde el alma. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y continuamos desde el alma con este asunto de las enfermedades mentales. Pero ¿qué es el estar bien? El estar bien es que tiene que ver con la parte emocional, la psicológica, la social. Ese balance, Víctor. Uh-huh. El balance es el estar bien. Claro. Y bueno, comentábamos anteriormente de cómo puede ser que hayan personas que batallen toda su vida, ¿no? Para tener algo en particular, y cuando lo tienen, de pronto se autodestruyen, ¿no? Justamente cuando uno cree que ya debería estar perfectamente feliz, porque esta persona ató su percepción de la felicidad con un cierto logro. Entonces, cuando llegas a ese logro, esperas estar feliz, y cuando no estás feliz, te deprimes. Entonces, si conoces a alguien quien parece tenerlo todo, el marido, la casa, la familia, todo, y la salud, se ve sumamente saludable y todo está perfecto. La belleza física. Exacto. Y todo lo que el trabajo, todo lo que quería. Y cuando la conoces bien, resulta que sufre de depresión, por ejemplo. Dices, ¿pero qué le pasa? Pero lo que pasa es que ella esperaba recibir la felicidad cuando lograra todas estas cosas. Cuando en realidad no funciona así. La felicidad tiene que venir de sí mismo y ante todo. Entonces, una búsqueda personal. Exacto, porque ni los objetos ni las circunstancias te dan felicidad. La mejoran, como dicen, el dinero no es todo en la vida, pero bien que ayuda. Exacto. No, y el dinero no te compra la felicidad, pero cuando estás feliz, no cae mal, ¿no? Claro. Entonces, porque te ayuda, yo lo veo como que el dinero te ayuda a celebrar tu felicidad. No te la va a dar, pero te va a ayudar a celebrarla. Te puedes tomar un viaje, o puedes pagar la educación a tus hijos, o te puedes comprar una casa. Te da más seguridad, pero no es la respuesta a la felicidad. Entonces, y lo que yo te comentaba, personalmente, mi opinión es que si tu ambición, en vez de tener una casa, un trabajo o un sueldo en particular, si tu ambición es el hacer bien o el contribuir a tu comunidad, como mencioné, uno de los factores de la salud mental. Eso nunca se acaba. Siempre hay algo bueno que puede hacer por alguien más. Entonces, no estoy sugiriendo que todos debemos ser enfermeras y doctores y maestros, pero el contribuir a la comunidad de cualquier forma. Si tienes algo, si eres ingeniero o camionero, lo que sea, pero si estás dándole algo a tu comunidad, eso te debe hacer más eso tiene más posibilidades de hacerte feliz, porque nunca es suficiente, siempre hay algo bueno que hacer para la comunidad. Pero también eso, como decías tú, Víctor, surge desde adentro. Hace algunos, no recuerdo ya si fue esta semana o la semana pasada, contaba yo una historia donde iba un hombre a un área de canteras, una cosa así, y le pregunta. Estaban había varios hombres, ¿verdad?, acarreando y haciendo el trabajo que sucede en las canteras, ¿no? Uh-huh. Que es acomodar, apilar las piedras. Y le pregunta a uno y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Y él dice, pues, ¿qué no ves? Apilando piedras. Y le pregunta a otro y le dice, ¿y tú qué haces?
Bueno, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, depende cómo lo quieras ver. Claro, o sea, claro. tú El significado significado, en tus actos. pero viene desde adentro. Claro, claro, sí, porque esos son dos hombres tienen interpretaciones diferentes de exactamente lo mismo que están haciendo. Y eso es, si te ves como una persona con una causa, con una misión, tu motivación va a ser totalmente diferente. Siempre vas a querer levantarte, ayudar, hacer algo bueno. Pero si vas a apilar todos los días piedras, exacto, pues vas a... Exacto. Eso te va a deprimir, porque nadie quiere apilar piedras, a menos que es un artista que quiera apilar piedras, pero nadie lo hace por quererlo hacer. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, desgraciadamente, uno de los problemas más serios uno de los problemas mentales más serios en nuestra sociedad es la depresión. Y bueno, y para empezar, se usa muy frecuentemente ese término para describir varias cosas. Entonces, yo estoy hablando de la depresión clínica. O sea, no de que hoy me siento medio mal, hoy no estoy muy emocionado. Exacto, no es falta de ánimo, sino que es, supongo, una falta de ánimo severa y crónica, ¿no? O sea, persistente. Eso sería una mejor descripción. Frecuentemente se dice que la depresión es un producto de un desequilibrio de químicos, ¿no? O neurotransmisores en el cerebro. En realidad es algo mucho más complicado que eso. Y la depresión clínica es una combinación, es el producto de una combinación de factores, por ejemplo, empezando con la genética, porque si tienes una familia, un historial familiar de depresión, tienes más altas posibilidades de sufrir de depresión tú mismo. También defectos de regulación bioquímicos, ¿no? En el cerebro, pero también son los eventos estresantes de la vida. Entonces, y eso a todos nos puede pegar. Y finalmente, los medicamentos que estamos tomando. A veces los efectos secundarios pueden ser la depresión. ¿De ciertos medicamentos o de algún medicamento que no le cae bien a alguna persona? Sí, o sea, ambas formas. Exacto. Puede ser, por ejemplo, hay personas que por su peso se deprimen. Si no te ves bien, quizás no te sientas bien. Y sobre todo si te juzgas mucho por tu físico, te vas a deprimir. Entonces, cada persona es diferente, pero ese tipo de situación. Entonces, y nuestra función mental total es el producto final de billones de reacciones químicas en nuestros cerebros. Y estas están determinadas no solo por cómo funcionamos, pero también determinan cómo percibimos el mundo. Entonces, si despiertas y tu cerebro simplemente no te permite disfrutar el momento de despertar sano y contento en una casa bonita con tu familia, entonces pierdes el motivo de vivir, ¿no? Entonces la depresión está frecuentemente asociada también con trastornos mentales de otro tipo. Entonces la depresión clínica en general no se da así de pronto y sin razón. Siempre hay un historial que si lo ves bien con cuidado, ves que ha estado ocurriendo por mucho tiempo, se ha estado acumulando varios factores. Y termina detonando la depresión clínica. Exacto. Y pues sí, se habla mucho de esto, pero eso es solamente uno de muchos trastornos. También tenemos fobias sociales y trastornos de ansiedad y de pánico, también muy comunes en la sociedad moderna. Y estas también son, en general, el producto final de una acumulación de factores a través de años a veces. De no saber cómo manejar el estrés. Y recuerda, y creo que mencioné la definición del estrés, que es la percepción de no poder enfrentar tu vida, tus circunstancias. Entonces es la percepción, puedas o no puedas, eso es secundario, es tu percepción. Si tú crees que esta entrevista te va a deshacer, de pronto sientes mucho estrés, ¿no? Porque dices, me voy a deshacer o no sé, y eso te causa estrés. Entonces, aunque sea lo más fácil del mundo. Entonces, la vida moderna nos empuja a esperar demasiado de nosotros mismos, a tratar de abordar demasiadas responsabilidades y demasiadas cosas, y eso causa ansiedad, síndromes de ansiedad, síndromes de depresión. Y eso se va enredando también con otro tipo de cosas, como mencionabas, ¿no? De cuando las personas, por ejemplo, sin hogar,
son víctimas, terminan siendo víctimas de abusos, Sí. no necesariamente porque ellos vayan a ser quienes abusen o quienes lastimen, sino que se van enredando. Yo tengo aquí entre mis datos que los adultos con enfermedades mentales tienen 70% más probabilidades de consumir, por ejemplo, tabaco. Claro, sí. O sea, sí. si la depresión te lleva a tratar de encontrar una salida de pronto a través de el uso de sustancias, consumo de tabaco, alcohol, alguna adicción, ¿no? O sea, Claro. se puede ser presa fácil de una adicción en un momento de depresión. Absolutamente. No, y la conexión es muy bien conocida que el abuso de las sustancias está asociada. Porque, bueno, en parte también porque, imagínate, si, por ejemplo, los soldados en la guerra usan drogas y si tienen acceso a ellas. Muchos en Vietnam, yo conozco varias personas que empezaron a fumar en Vietnam simplemente por el efecto que les da la nicotina, o el alcohol lo abusan cuando pueden, ¿no? ¿Por qué? Porque están viviendo una vida muy estresante, día a día. Demasiado estresante. Sí. Pero esto no es desde el alma. Desde el alma nada más es el planteamiento para poder tener y tomar conciencia. Teléfonos en el estudio 512-377-1813, 512-377-1214 si tienes alguna pregunta para nuestro invitado. Regresamos desde el alma. Cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Y estamos desde el alma, una mirada a tu ser interior. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y si acabas de encender tu radio en el 95.1 de la FM, estamos esta tarde hablando con Víctor Peña. Él es médico y además es coach de salud. Víctor, nos estás comentando que, bueno, es la maleabilidad de la mente Sí. que damos. O sea, esto quiere decir lo sensible que es la mente, lo moldeable que es la mente ante eventos, los eventos y ante nuestras propias reacciones. Exacto, y también ante los valores que se nos enseñan de jóvenes. Entonces, como mencionaba antes, si ambos de tus padres son alcohólicos, por la genética, pero también por el ambiente en el cual creces, tienes el riesgo de sufrir de alcoholismo también. Entonces tienes que estar consciente de eso para compensar ese riesgo, y muchas personas deciden simplemente no beber para no exponerse a ese riesgo, mientras que otras personas son perfectamente capaces de beber moderadamente como cualquier otra persona. Pero sí es importante reconocer tu historial personal, genético, familiar, y decir, bueno, cuáles son mis propensidades. En términos de sufrir una enfermedad mental, para empezar es importante reconocer que todos estamos expuestos a ese riesgo, que no hay uno que se libre. Exactamente, y esa es la primera falacia que puede ocurrir. Y todo depende en tus circunstancias. Entonces, cuando crees que siempre has tenido control absoluto de tu vida, justamente cuando menos te lo esperas, puedes empezar a sentirte ansioso o deprimido y no saber por qué. Entonces, entre mejor te conoces, mejor reconocerás el problema y buscarás ayuda. Porque lo bueno de todo este asunto es que los tratamientos de hoy son mejores que nunca, y la posibilidad de curarse o de manejar el problema, si es un problema más serio y crónico, son muy buenos. Absolutamente. Entonces, eso es muy importante, reconocer que hay ayuda, que hay especialistas que se dedican 100% de su tiempo a estas enfermedades, que nadie te va a juzgar, y que eso es lo que quieren ayudar. Yo tengo colegas psiquiatras que
viven y se dedican 12, 14 horas al día a ayudar a personas con problemas mentales, quienes se han sentido rechazados por todos, desde sus familias, sus parientes, sus amigos, su trabajo, sus colegas, todos. Y se han tratado de suicidar varias veces o se dañan a sí mismos. Y los que realmente han perdido toda la esperanza, de pronto entran en un departamento, un hospital, una clínica o un consultorio y se dan cuenta que todos que no tienen nada de único, no son los únicos en el planeta que están sufriendo de esto, y de hecho hay profesionales que están dedicados a ayudar a personas como ellos y no pueden creerlo, sobre todo si han estado medio aislados en la sociedad. Entonces es muy importante buscar la ayuda correcta, y uno de los puntos principales para empezar esa ayuda es tu médico general. Simplemente explícale qué has estado sintiendo, qué has estado pensando. Hoy en día, desgraciadamente, no existe la atención ni el tiempo ni la oportunidad para tener conversaciones largas y tendidas con tu médico. Entonces, es importante que tú pidas ese tiempo. Que lo menciones, exacto. Que tú tomes la iniciativa, toma 4 segundos hacer el primer comentario y persistir un poquito para abrir esa puerta, porque los doctores también reconocen, a pesar de que tienen mucha prisa, y no necesariamente sea su especialidad, la psiquiatría, reconocen que no quieren indagar demasiado en tu vida privada si no es relevante a la razón por la cual estás con tu médico. Digamos, si es un dolor en algún lado, lo que sea, no te van a preguntar si te quieres dañar a ti mismo ni nada, pero es importante mencionarlo. Entonces, una vez que abres esa puerta y te abres a conversar al respecto, un buen doctor debe rápidamente detectar esa invitación a explorar ese aspecto de tu vida. Sí. Y si no son especialistas, perfectamente no hay problema, pero te deben mandar a un especialista. Y esto se aplica a niños también. Hay niños que sufren depresión y hay psiquiatras pediátricos especialmente para los niños. Si hay niños que parecen que se han tratado de dañar a sí mismos, es importante que los padres los lleven a su médico general y ese médico los refiera a un psiquiatra pediátrico, ¿sí? Sí. Entonces hay varias cosas que uno puede hacer como miembro de esta sociedad. Yo sugeriría un par de cosas. Para empezar, hay que identificar a la persona cerca de uno, cerca de ti, quien tú creas o sepas que sufre de algún problema mental. Entonces hay personas quizás en el trabajo, o en tu familia, o en vecinos que conozcas. En vez de ignorar el problema, mantente consciente de que esta persona, de esta persona y del problema, y reconoce que esta persona requiere un poco más de paciencia y tolerancia. Porque así es como empiezan los problemas. Si no los toleramos, si no les tenemos paciencia, ahí empieza el problema. Entonces, el segundo punto es, si es un pariente cercano, tu hijo, tu pareja, entonces ofréceles tu apoyo incondicional, tal como lo harías si tuviera diabetes o asma o cualquier otro problema. Y trata de promover la tolerancia y el respeto hacia aquellos en tu comunidad quienes sufren de problemas mentales. Por ejemplo, si ves que alguien está siendo abusado en público, llama a la policía o únete con otros espectadores y expresen su opinión decisivamente. Muchas personas lo ignoran y eso es lo que continúa a marginar a estas personas. Y finalmente, si tú crees que tú estás sufriendo alguna de estas enfermedades que hemos mencionado, pues habla con tu médico. Los médicos lo hemos visto todo y nuestro deber y nuestro deseo es ayudarte. Entonces, es importante reconocerlo, pero no podemos encontrarte a ti. Tú tienes que venir a nosotros. Entonces, eso es vital. Tienes que tomar el primer paso. Y no temer el estigma, porque con profesionales no existe el estigma. El estigma es algo que ves en la televisión, que ves en la calle, pero esto es algo muy privado, y si tienes un problema mental, lo mencionas. Si sientes algo extraño, si tú reconoces que tus pensamientos no son lo que normalmente experimentas, compártelo con tu médico. Sí. Si estás teniendo también, como dices, muchos pensamientos negativos, también eso puede ser razón. Sí, o si estás cuestionando
el motivo de ser, ¿no? O sea, el motivo de ser, si no te despiertas y sabes claramente, reconoces claramente cuál es tu función en el mundo en términos de tus hijos, tus responsabilidades, tu pareja y el placer que quieres derivar de lo que haces día a día. Y de lo que eres. Entonces, es posible que estés perdiendo tu enfoque. Y como, volviendo a lo que tú mencionaste, lo maleable que es la mente. Es fácil, relativamente fácil, entrar en un círculo vicioso, destructivo, en el cual de pronto dejas de ver lo positivo de la vida y se va transformando tu mente hasta que 3-4 meses después ya no ves la luz, ya simplemente te sientes y de pronto llega un doctor, o sea, si alguien te lleva al doctor, dicen, esta persona está deprimida. Y entonces, ¿de dónde sale la depresión? Pero es un proceso de meses, a veces de años, de pérdida de motivo de ser, pérdida de enfoque, pérdida del placer. De alegría. Exacto. Y había mencionado anteriormente en una de nuestras pláticas hace varias semanas la anedonia, la inhabilidad de sentir placer. Eso es uno de los factores, uno de los síntomas más bien, uno de los síntomas de la depresión. Simplemente nada te da placer. Llega tu hijo, te da un abrazo y un beso y simplemente no sientes lo que sentías antes. Entonces, y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y ese es un síntoma. Debe darte el placer que siempre has sentido, ¿entiendes? Como uno no deja de amar a sus hijos. Lo que pasa es que es posible que uno deje de poder sentir. Uno pierde la sensibilidad. Y eso es simplemente un síntoma de la depresión y se puede curar. No se pierde para siempre, se puede curar. Hay medicamentos y hay tratamientos, hay terapias que ayudan a restablecer esos sentimientos normales. Pues Víctor, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por escucharnos. Y bueno, si te conoces a ti mismo, si te conoces a ti misma, sabrás identificar los cambios que pueden ocurrir no solo en tu mente, sino en lo que sientes. Yo soy Alejandra Frías, nos escuchamos desde el alma. Buenas tardes.